Listo, entonces yo creo, Claudia, yo creo que es menester esperar unos minutos a que integren ¿Cómo obviamente todos los no, profesor? participantes para iniciar obviamente con lo que es nuestra Bien, sesión en clase número uno. ¿Listo? Entonces, pues yo sí, estoy sí, aquí. somos bastante. He visto la lista, son bastante. Ok, listo, esperemos un momento. Creo que, Claudia, esperamos, yo creo, unos 2 minutos y si no, pues empezamos ya con el tema, ¿verdad? Sí, sí, profesor. También le quiero avisar que tengo que tomar asistencia y será obligatoria para los que no estén. Igual va a quedar grabada, Ujú. así que le Ok, quiero. tengo una pregunta, Claudia. O sea, ya Sí. tengo yo mi lista y todo. El punto es, ¿en qué momento de la clase tú ves conveniente el llamado a lista? ¿Al final o de pronto? Eh, no, que vayan agregando la asistencia en el chat, con el número de documento o con, con el presente. Yo después visitaré el chat y tomaré lista, sin interrumpir su clase. No, ok, bueno, perfecto. ¿No? Yo lo que pensaba de pronto era ir llamando, digamos, al final de la sesión, llamar y obviamente ir chequeando lo que era la asistencia. Bien, 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 bien. Así, usted tiene Pero sí. una. Igual le puedo pasar yo una lista de los que están presentes, y usted tiene el control de del listado. Ujú, correcto, ¿Mm? listo. Vale, Se muy lo bien. puedo pasar. Vale, Bien. muchas gracias, Claudia. Comienza cuando usted desee, profesor. Bueno, yo creo que empecemos ya porque Sí, estábamos acá a las 2:59, ya estábamos presentes y ya son las 3:06 y pasa el tiempo, ¿vale? perfecto. Entonces, yo creo que iniciamos inmediatamente y obviamente vamos dando ingreso a los participantes, obviamente, que van pidiendo Ok, solamente entrar. ¿Listo? Muy bien. Perfecto, ok, entonces, comienza. bueno, perfecto, muy bien. Así que, bueno, primero que todo, muy, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Andrés Bermúdez y voy a ser el docente de la cátedra 9 de lo que son Derecho Internacional y Organismos Multilaterales. Soy abogado de la Universidad Sergio Arboleda.
con una especialización en la maestría en Derecho de la misma universidad. Soy trabajador social clínico del Estado de Nueva York con énfasis en neurociencias eh, y neuromarketing también. Soy mediador del AMCIR Instituto de Nueva York, conciliador de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Soy árbitro, no de fútbol, sino árbitro en controversias solamente de negocios del CPR Instituto de Nueva York, y también soy negociador de la Universidad de Harvard con dos concentraciones en Harvard, una en decisiones gerenciales y otra en liderazgo. Soy profesor universitario de diferentes universidades en Colombia y en América Latina, y bueno, es para mí un honor estar aquí con ustedes, obviamente hablando de este tema tan importante que es derecho internacional y organismos multilaterales, ¿correcto? Así que, bueno, sin dar más largas, pues iniciemos con lo que es obviamente el contenido de nuestra sesión de la clase número uno. Tenemos una pregunta inicial que dice en el plan de clase: ¿es relevante conocer el aspecto histórico del derecho internacional? Hoy vamos a hablar de lo que es el concepto del derecho internacional, sus fuentes, factores históricos y su papel hoy en día, ¿correcto? La exposición será por lo menos de unos 35 o 40 minutos, y después daremos inicio a lo que es obviamente el debate, ¿correcto? El aspecto de ver la importancia de los factores históricos y del papel obviamente del derecho internacional obviamente en estos tiempos, ¿correcto? Así que el punto entonces es el siguiente. Empezamos obviamente a, luego hacer el debate, obviamente los últimos 20 minutos, y después terminar con un residuo pedagógico, ¿correcto? Así que iniciemos nosotros con lo que es el aspecto del concepto de lo que es el derecho internacional. Pero antes de ir a lo que es el concepto del derecho internacional, me gustaría, digamos, que los participantes nos dijeran, cuando hablamos de derecho internacional, ¿qué pasa por su mente? O sea, ¿con qué lo relacionan? ¿Correcto? Me gustaría entonces con Emilio Valencia. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. ¿Cómo Parece estás? bien, gracias. Cuéntame, Emilio, por favor, cuando hablamos de derecho internacional, ¿con qué lo relacionas? Bueno, básicamente con las normas que rigen se podría decir, la convivencia y el regir de las naciones a través de una norma. Porque si bien es cierto, cada país o cada continente tiene una norma distinta, pero cuando hablamos a nivel internacional estamos hablando de una correlación en gran parte del hemisferio. Ok, perfecto. Emilio, excelente. Muchas gracias. Me gustó mucho tu punto. De verdad que sí. Muchas gracias por tu participación. Me gustaría también escuchar a Angélica Aldana. Angélica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Angélica. Perdón, ¿Angelina o Angélica? Angélica, dice Angélica Aldana. Sí, buenas tardes para todos. Eh, a mí es un honor estar aquí en esta clase, primero, segunda clase de gobernanzas y pues también del gobierno, del Estado, de todo este conocimiento tan importante de nuestro mundo que hay. La pregunta es sugerente sobre lo internacional en este momento, entonces pues entiendo que el derecho internacional puede ser, para mí es importante porque ahí donde vamos a conocer el descubrimiento de los organismos multilaterales, como es el tema, la formación de estos países globalmente en la seguridad, en la paz, en la estructura orgánica y pues a nivel internacional es propio que es del derecho y que sirve para un diálogo conjuntamente de democracia, de entendimiento para convivir y poder compartir con otros países esas ideas generales que hay en cada gobierno y así suplir
un mejoramiento en nuestra comunidad, en nuestra forma de convivir en cada país, en cada comunidad, en cada territorio que hay. Pues para mí me entiendo de esa manera la formación global, internacional de este tema. Ok, Gracias. muy bien. Angélica, muchas gracias por el concepto y por tu participación. Ok, perfecto. Vamos a mirar entonces el concepto de derecho internacional y qué nos dice. Nos dice que es un conjunto de reglas, normas, costumbres jurídicas que los estados y otros actores acatan en sus relaciones. ¿Correcto? El aspecto es que, ¿cuáles son los actores de este derecho internacional? Tenemos que son los estados, las organizaciones internacionales y inclusive los grupos no estatales, ¿correcto? Hay un aspecto que es supremamente importante y es que muchas personas piensan que solamente el derecho internacional tendrá que ver solamente con, de pronto con aspectos diplomáticos, ¿correcto? Pero va mucho más allá, ¿correcto? Todos los que estamos aquí sabemos que obviamente no solamente se queda ahí, sino también obviamente nos va a proyectar aspectos sobre lo que son temas que tengan que ver obviamente no solamente con la diplomacia, sino también con lo que son las relaciones económicas, lo que son los derechos humanos, ¿correcto? Inclusive acerca de lo que es la guerra, ¿correcto? Es supremamente importante, obviamente, tener esto en cuenta. Ahora, el derecho internacional opera bajo algo que es el consentimiento, porque no existe una autoridad, eh, una autoridad universalmente aceptada. ¿Qué quiere decir? Esto significa que yo se puede acatar o no la ley internacional, se puede incumplir con un tratado incluso, ¿correcto? Pero perdón, buenas, un momento, Naudi. Más sin embargo, ¿qué sucede? Se puede acatar o no la ley internacional, o se puede incumplir inclusive un tratado, ¿correcto? Pero esto, ¿qué puede llegar a generar? Esto puede llegar a generar, ejemplo, la desaprobación de otros estados o las medidas de coerción como sanciones económicas, diplomacia o guerra. Como ejemplo, lo que ha pasado, ejemplo, por mucho tiempo entre Estados Unidos y Cuba, ¿correcto? Obviamente estas restricciones, obviamente por parte de los Estados Unidos, que empezaron obviamente la administración del presidente John F. Kennedy, ¿correcto? Obviamente en los años 60, y pues obviamente que fue un aspecto fuerte para la isla. Y ahora lo que está sucediendo, en ejemplo, con el caso de Venezuela, ¿correcto? Todos esos aspectos de sanciones, obviamente, y también, pues obviamente esos vientos que puede ser de guerra, no lo sé, todavía no lo sabemos, pero el aspecto es que esas flotas y esos buques de guerra, obviamente, estando muy cerca de la costa venezolana, pues obviamente genera una presión, ¿no? Obviamente, sobre lo que es obviamente el gobierno venezolano, ¿correcto? Así que tengo una pregunta y que me gustaría de pronto que alguno de ustedes me la contestara. ¿Ustedes creen que este aspecto, que el derecho internacional opera bajo el consentimiento porque no existe una autoridad universalmente aceptada, es una ventaja o una desventaja para el desarrollo del derecho internacional? ¿Quién me quiere contestar de pronto esa pregunta? Me parece que es una pregunta muy interesante. Desde mi punto de vista, no tiene como regla universal, porque de lo contrario hay el desacato. Usted ha citado dos ejemplos Ajá. que están latentes hoy en día y Ujú. no se rigen por las reglas de ese derecho internacional, por las normas o por los convenios o tratados internacionales que existen tanto como en la ONU, por ejemplo, Sí, y no en la OTAN, que Estados Unidos es parte de ello, y justamente en Estados Unidos fue donde se firmó el primer tratado, ¿no?, de la OTAN. Entonces, lo que está imperando desde mi punto de vista es el hegemón, el más fuerte, total. el más importante sobre los más débiles. Bueno, a veces te corto un poco, Emilio. Emilio, muchas gracias obviamente, por tu participación. Estoy totalmente de acuerdo. El aspecto es que sí, creo que ese tipo de aspectos en el cual simplemente rige el consentimiento, opera bajo el consentimiento, pues es algo que no deja de desarrollar en realidad del todo, obviamente, lo que es el aspecto del derecho internacional. Y me parece que es, obviamente, algo que deberíamos, obviamente,
el mundo debería mirar hacia lo que es el aspecto de una autoridad en este punto. ¿Para qué? Para obviamente velar porque los tratados en realidad obviamente no se violen o se cumplan obviamente en su totalidad, ¿correcto? Obviamente por el bienestar, obviamente y por el bien obviamente de toda la humanidad. Creo que es un aspecto súper importante. Ahora, frente a eso, miremos lo que son las fuentes. El origen realmente de lo que es el derecho internacional, ¿correcto? Y tenemos lo que, ejemplo, lo que son la costumbre internacional, lo que son, obviamente, el famoso Pacta Sunt Servanda, ¿correcto? Que es el aspecto de que los tratados son para cumplirlos, ¿verdad? Inclusive lo que es el opinio iuris también, ¿correcto? Es muy importante, obviamente, este aspecto de la costumbre internacional, porque esto obviamente nos lleva, obviamente, no solamente a saber el origen, obviamente, del derecho internacional, sino también el aspecto de su proyección y su entendimiento, ¿verdad? Tenemos también lo que son los tratados internacionales, ¿correcto? Los cuales deben ajustarse al ordenamiento jurídico nacional, ¿verdad? Los tratados internacionales tienen que ser aprobados, obviamente, por el Congreso de los diferentes países, ¿correcto? Eso no es de una manera automática, sino obviamente los congresos, el Congreso de los diferentes países tienen que dar, obviamente, una aprobación. En nuestro país, inclusive en Colombia, tiene que pasar por la Corte Constitucional, ya que obviamente la Corte Constitucional obviamente es la que cuida la Constitución y también lo que es el aspecto de los derechos. Por eso es tan importante estos tratados internacionales obviamente se ajusten al ordenamiento nacional de los diferentes países que son firmantes. Y tenemos también los principios generales del derecho como el jus cogens, ¿correcto? Que son normas imperativas de derecho internacional de carácter general aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional. Podemos poner ejemplo, digamos, lo que es estar en contra del apartheid, ejemplo, o lo que es en contra del genocidio, ¿correcto? Esos son casos, obviamente, en los cuales impera lo que es este aspecto del principio, obviamente, lo que es el principio de generales del derecho, o inclusive también lo que es el aspecto de la esclavitud, también, ¿listo? Entonces, esto también, obviamente, hace parte, obviamente, de lo que son las fuentes de lo que es el derecho internacional. Tenemos también otras fuentes, que es la cortesía internacional, ¿correcto? Que, pues, como bien se sabe, no es jurídicamente vinculante, ¿correcto? Tenemos también las leyes o normas y las decisiones judiciales, obviamente, de los diferentes países, ¿correcto? Teniendo en cuenta de lo que es el aspecto del concepto y de lo que son el aspecto de las fuentes y el origen del derecho internacional, miremos entonces y vamos a echar un vistazo en lo que ha sido su desarrollo histórico, que me parece supremamente importante, ¿verdad? ¿Para qué? Para comprenderlo obviamente en plena forma. Me acuerdo yo en Harvard, la Universidad de Harvard, las clases, algo que me impactó era que siempre en todas las clases, siempre había un espacio para explicar factores históricos del tema que se estaba viendo. ¿En qué aspecto me impactó? Me impactó mucho porque eso facilita no solamente la comprensión del tema, sino saber realmente cuál es la raíz de las cosas y cuál era su proyección. Así que es súper importante conocer lo que es, obviamente, el aspecto de lo que es el factor histórico. Así que miremos frente a lo que es este factor histórico. El derecho internacional fue utilizado por Jeremías Bentham en 1789, año de la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan ustedes? Fue en julio de 1789 que inició la Revolución Francesa. Sí, o sea, justo con lo que tienen que ver obviamente con ese año. Creo que ese año fue un año importantísimo para el mundo. Ahora, Jeremías Bentham, correcto, en 1789, ¿cierto? Para sustituir el famoso derecho de gentes, lo que era obviamente venía del derecho romano, que era el jus gentium, ¿correcto? Ahí es donde se empieza, obviamente, a hablar de lo que es el aspecto del derecho internacional. Muy interesante, obviamente, que suceda. Por eso digo, en ese año, mientras estaba en la Revolución Francesa, Jeremías Bentham estaba hablando, obviamente, de lo que es este aspecto del derecho internacional, ¿verdad? Pero miremos entonces qué pasó, obviamente, mucho tiempo antes, ¿correcto? Antes de Roma, ¿qué tenemos? Tenemos lo que era la cultura mesopotámica. Y en la cultura mesopotámica tenemos el tratado de Lagash y Uma, ¿correcto? ¿Para qué? Para entendimiento de los pueblos. Eso fue un aspecto muy interesante, obviamente, en el aspecto de la Mesopotamia. También tenemos el jus gentium, ¿correcto? Que era en el derecho romano, que regían obviamente a los extranjeros, el derecho de gentes. Era el derecho que regía
para los extranjeros en Roma, ¿correcto? Tenemos en China, también tenemos lo que es en el siglo octavo antes de Cristo, lo que eran los periodos de primavera y otoño. ¿Qué es lo que sucede aquí en la China? Pues la China estaba conformada por diferentes estados y lo que sucede es que vivían en guerra, vivían obviamente se la pasaban en guerra, por lo tanto surgieron reglas para lo que fue la diplomacia y la guerra. ¿Mm? Así que esto también fueron, como os digo, avances de diferentes culturas, ¿correcto? Que fueron contribuyendo poco a poco a lo que es el aspecto, obviamente, de lo que es el derecho internacional. Tenemos también la India, ¿correcto? Y desarrollaron reglas acerca de la neutralidad, ¿correcto? Reglas acerca de la neutralidad. Eso es muy importante. Además, lo que hicieron también fue el derecho de los tratados y establecieron embajadas, ¿correcto? En la India fue donde se inició obviamente con lo que es este proceso tan interesante, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasó después del derecho romano? Después del derecho romano, siglo V después de Cristo, se desarrolló, ¿sí? Para proyectar relaciones con los demás, dos tipos de derecho, lo que fue el derecho canónico y la lex mercatoria, ¿correcto? Derecho canónico y la lex mercatoria. El derecho canónico eran las reglas, obviamente, de instrumentación eclesiásticas que tenía la iglesia, ¿correcto? Para lo cual, obviamente, en esa época la iglesia tenía mucho poder. Y la lex mercatoria, obviamente, era lo que regulaba todo frente a lo que es el aspecto, obviamente, de lo que era el comercio, ¿correcto? Pero fíjense que hay más culturas que hacen también, obviamente, gran participación aquí y tenemos ejemplo lo que es el Islam y tenemos entonces que hablar de Mohammed al-Saibani, ¿correcto? Mohammed al-Saibani, ¿cierto? Publicó lo que se llama el Siyar, ¿correcto? De la ley Sharia que regula las relaciones exteriores, ¿correcto? ¿Qué sucede? Pues el punto es que los árabes dividían el mundo en tres categorías, ¿correcto? El primero era el Dar al-Islam, ¿correcto? Que era la prevalencia de la ley islámica. El otro era el Dar al-Sul, que era los reinos islámicos, y el otro era el Dar al-Harb, lo que es las tierras no islámicas, lo que justificaba obviamente el aspecto del yihad, ¿correcto? Algo es lo que Harb es guerra en árabe, ¿verdad? Y entonces tenemos con que las tierras que no eran islámicas legitimaban, hacían una legitimidad para lo que es el aspecto del desarrollo del yihad o de la guerra santa, para ganar obviamente esas tierras obviamente para lo que eran los musulmanes, ¿correcto? Ahora, hay un aspecto importante y es que los árabes, ¿correcto? Lo que hicieron con ello fue que fueron precursores del derecho internacional humanitario y moderno, ¿correcto? Todo lo que tenga que ver, obviamente, con directrices para iniciar una guerra, distinción entre civiles y combatientes y el cuidar de los enfermos y los heridos. Esto fue por parte, obviamente, de los árabes y del Islam, ¿correcto? Que desarrollaron esto. Por otro lado, tenemos lo que fue la Edad Media, ¿correcto? La edad del oscurantismo, como se le llama también, ¿correcto? Y en esta Edad Media, ¿qué tenemos? El concepto de derecho internacional se proyecta sobre el propósito y legitimidad de la guerra como una guerra justa, ¿correcto? Eso es, tenemos que la Edad Media, obviamente, por eso se le llama el oscurantismo, porque en realidad grandes desarrollos que se habían dado anteriormente, pues obviamente frente a lo que fue el aspecto de la Edad Media, pues no fue así, ¿correcto? En la Edad Media, obviamente, hubo, por así decirlo, no hubo un gran desarrollo en lo que fue el aspecto, digamos, todo lo que fue el aspecto del derecho romano, eso se echó a un lado. Todo ese aspecto, esos grandes avances que se habían hecho anteriormente en la Edad Media, obviamente, no se dieron. Más sin embargo, sí fue una época en la que obviamente hubo muchas guerras, ¿correcto? Lastimosamente, vuelvo y digo, no fueron aplicados, ¿correcto? En debida forma, digamos, lo que se había avanzado hasta el momento. Más sin embargo, llega la época moderna. Y en el siglo XV, entonces, tenemos a alguien que es muy especial para nuestra materia, que es el señor Bartolus Saxoferrato, ¿correcto? Bartolus Saxoferrato fue el fundador del derecho internacional privado, ¿correcto? Este señor fue, pues obviamente es alguien supremamente importante porque sentó las bases de lo que es nuestro derecho internacional privado. También tenemos al señor Francisco de Vitoria, ¿correcto?
¿Qué sucede? Él usa el derecho de gentes como base de la dignidad. ¿Para qué? Él estaba muy preocupado cómo los indígenas eran maltratados en el Nuevo Mundo, o lo que conocemos hoy como el continente americano, ¿correcto? Así que Francisco de Vitoria, obviamente, al preocuparse tanto por el maltrato de los indígenas, ¿sí? Se basó en el derecho de gentes como base de la dignidad para hacer la defensa de los mismos, ¿correcto? Pero después viene Hugo Grocio. Hugo Grocio, que es el padre del derecho internacional. Hugo Grocio, que es el padre del derecho internacional, nos habla de un tema muy interesante que es la orden internacional, que es una sociedad de estados, ¿correcto? Donde hay leyes reales, acuerdos mutuos y costumbres. Por eso Hugo Grocio es llamado el padre del derecho internacional. Además que inspiró dos escuelas, que es la naturalista y la positivista, ¿correcto? Donde la naturalista, el fundamento del derecho natural es la razón, y el mundo secular regula los actos externos de los estados, ¿correcto? Y los positivistas tenemos que habla obviamente y se enfoca sobre el aspecto de la soberanía estatal, ¿correcto? Así que Hugo Grocio, o sea, es reconocido obviamente como el padre del derecho internacional, ¿no? Y obviamente estas dos escuelas de las cuales obviamente fue su inspirador. Pero tuvo que llegar un hecho muy importante, ¿correcto? Que fue la paz de Westfalia, ¿correcto? En 1648. Esta paz de Westfalia puso fin a la guerra de los 30 años en el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿correcto? Y a la guerra de los 80 años entre España y las Provincias Unidas, lo que hoy se conoce como Países Bajos. ¿Qué sucedió entonces aquí en la Paz de Westfalia, correcto? Fue un evento muy importante donde estableció el orden jurídico internacional actual. Habló de estados nacionales, habló de soberanía y de la no interferencia, ¿correcto? De otros países, obviamente, a lo que son sus propios asuntos internos de los estados soberanos, ¿correcto? Pues tan importante este aspecto de lo que fue la paz de Westfalia, ¿no? Que obviamente tiene una gran trascendencia, ¿no? Como digo, se estableció el orden jurídico internacional de estos tiempos, ¿correcto? Teniendo eso como marco, nos lleva obviamente a lo que fue siglo XX y siglo XXI. Siglo XX y siglo XXI, ¿correcto? Y tenemos lo que es los acontecimientos, ejemplo, como lo que fue la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? De 1914, 1918, ¿correcto? Tenemos también muchos conflictos que se llevaron obviamente a cabo durante los primeros años del siglo XX, como fue la Revolución Mexicana de 1910 al 17, lo que fue la Revolución Bolchevique de 1917, ¿correcto? Lo que fue, ya dijimos, Primera Guerra Mundial del 14 al 18, y así, digamos, acá en Colombia, nosotros terminamos el siglo XX con lo que fue la Guerra de los Mil Días, ¿correcto? Que inclusive fue un presidente norteamericano, Teddy Roosevelt, fue el que terminó ese conflicto. ¿Por qué? Porque le interesaba negociar obviamente Panamá era una intendencia de Colombia para la época, y quería negociar con Colombia para poder hacer el canal. Sin embargo, nosotros en esa guerra absurda, pues obviamente no teníamos cabeza, obviamente, para hacer negociaciones. Sin embargo, Teddy Roosevelt, por eso fue que intervino, y en el Tratado de Wisconsin se firma la paz acá en Colombia, y en ese momento dice Roosevelt, bueno, ahora sí hablemos de negocios. Sin embargo, acá no se ponen de acuerdo. Los panameños sí tenían ganas de hacer el canal, y ahí es la independencia, ¿correcto? De Panamá, y fue cuando este señor dijo, I took Panama, y se tomó Panamá. Así que todo ese tipo de aspectos, inclusive antes de ya terminando el, el siglo XIX, correcto, y para empezar el siglo XX fue la guerra hispanoamericana, donde los Estados Unidos derrota a España, correcto, lo derrota y le quita obviamente sus colonias que le quedaban, que eran Cuba, era Guam, correcto, y Filipinas, correcto, y Puerto Rico. Le quita obviamente sus últimas colonias, correcto, y prácticamente Estados Unidos es el que termina con el Imperio Español. Teniendo toda esta mano de acontecimientos de guerras y conflictos, ¿correcto? Se vio la necesidad de crear organizaciones internacionales como la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones es como el papá de la actual ONU, de la Organización de Naciones Unidas. eh, Fue prácticamente uno de los grandes impulsadores, obviamente, de esto fue el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, que fue el presidente de los Estados Unidos
eh, pues en la Primera Guerra Mundial, correcto, fue el que lideró a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, fue uno de los grandes impulsores frente a lo que es el aspecto de lo que es la sociedad de las naciones, ¿correcto? Pero ¿qué sucedió? La Sociedad de las Naciones, fíjense que el aspecto no fue tan fuerte, le faltó obviamente lo que es el aspecto, digamos, le faltó mucha más fuerza para garantizar lo que era el aspecto de la paz, de lo que después de obviamente la famosa Gran Guerra, como se le llamó inicialmente, ya hoy conocida como Primera Guerra Mundial. Un momento, ok. Así que teniendo así las cosas, pues ahí es donde tenemos pues grandes conflictos y fue lo que sucedió, obviamente, nos lleva en este momento obviamente para mirar obviamente la famosa Italia fascista, tener la Alemania nacional socialista, correcto, la Alemania nazi, correcto, y empieza a haber un descontento también frente a lo que es el aspecto del Tratado de Versalles frente a parte de los alemanes y pues obviamente organizan lo que se llama el Tercer Reich o el Tercer Imperio Alemán. Con ello, claro, ¿qué pasó? Se pasaron obviamente por la faja, por como decimos, el aspecto de la Sociedad de las Naciones, no importó el aspecto de la Sociedad de las Naciones, pésimas negociaciones que se hicieron obviamente para evitar guerras como lo que fue la Convención de Múnich o de München de 1938, en la cual prácticamente Hitler se hizo los Sudetes, el señor Chamberlain, primer ministro inglés, le entregan los Sudetes a Hitler y Hitler simplemente mostró dientes, así que Chamberlain aplicó una categoría diplomática que se llama appeasement o apaciguamiento, en la cual es concederle algo realmente al posible agresor para que éste no ataque, ¿verdad? Chamberlain y el mundo pensó que Hitler había, como había prometido que no se iba a volver no iba a volver a invadir ningún país o nunca iba a volver a tomarse nada por la fuerza, porque lo firmó, correcto, en la Convención de Múnich. Pensaron que eso iba a ser cierto y esto demostró fue la debilidad que se tenía, obviamente, de varios países eh, con referente a la Alemania nazi. Así que, pues así las cosas que sucede, pues llegamos obviamente el 1 de septiembre del 39 con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Con obviamente la invasión del corredor de Danzig en Polonia y llevamos obviamente hasta tristemente una guerra, digo que todas guerras son absurdas, hasta el año 45 obviamente. En Europa, a finales de mayo, a principios de mayo, perdón, se termina en Europa y tenemos obviamente en septiembre finalmente Japón firma, obviamente, la rendición, obviamente, ante los Estados Unidos, y ahí termina la Segunda Guerra Mundial. Después de eso, pues obviamente se generó una conciencia terrible, una conciencia inmensa sobre lo que fue el aspecto de lo que había dejado la guerra. ¿Y qué sucede? Pues obviamente, no sé si ustedes se acuerdan de una famosa carta que a mí me impactó muchísimo, una carta que escribió un judío que estuvo en uno de los cuantos eh, eh, campos de concentración, no sé si fue Auschwitz, Birkenau, no fui si fue Sobibor, no sé en cuál de todos fue que encontraron la famosa carta, mas sin embargo la carta fue de mucho impacto. ¿En qué aspecto? En la cual decía, como dicen en Estados Unidos, more than words, o aquí en Colombia dicen palabras más, palabras menos, eh, decían que hay algo que me ha llamado la atención y me ha puesto a pensar bastante, decía el judío. Después de mucho de tiempo de estar, obviamente, estando como prisionero en campos de concentración, ser víctimas de torturas, etcétera, me he dado cuenta que todas las famosas torturas que nos han infligido aquí han sido diseñadas por gente con altos estudios. Gente que ha estudiado bastante, pero lo ha aplicado para el mal, o sea, para exterminar, para dañar, para torturar, para desaparecer, la famosa solución final. Así que él hace un llamado, obviamente, para que la educación, obviamente, ¿cierto? Sea mucho más humanista y para que se lleve, obviamente, aspectos, obviamente, de generar un aspecto de bienestar. Un aspecto interesante y muy impactante y creo que eso yo como profesor universitario acá en Colombia y en diferentes países de Latinoamérica también lo digo, eh, uno lo que más tiene que velar obviamente es en la educación por un aspecto de bienestar, proyectar obviamente dentro de lo que es
experticia que uno tiene es el aspecto de generar bienestar. Creo que ese es un objetivo supremamente importante. Con la creación, entonces, con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, muchachos, lo que estamos comentando aquí es que tenemos la creación de la Organización de Naciones Unidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde se le dio relevancia a la autodeterminación de los pueblos y algo muy importante, porque lo acabamos de comentar, es el aspecto de los derechos humanos, ¿correcto? Aspecto que es sumamente importante y relevante. Ahora, la Organización de Naciones Unidas, el objetivo más importante es mantener la paz, la seguridad colectiva con sus agencias, que será un tema que trataremos obviamente en futuras clases, lo que es el aspecto de la ONU, si no me equivoco es la clase número 2, ¿verdad? Hablaremos obviamente de lo que es el papel de la ONU y el papel obviamente de las Naciones Unidas, ¿correcto? Fenómenos como lo que es el aspecto de lo que es la globalización, la protección de los derechos humanos, y obviamente el aspecto del reconocimiento y la protección de las minorías, ¿correcto? Es muy importante. Eh, Teniendo así en cuenta qué es lo que sucede, este factor histórico nos ha mostrado obviamente un desarrollo que ha sido impresionante, mas no suficiente frente a lo que es el aspecto, digamos, de lo que es la relación entre estados. Me parece que todavía estamos supremamente atrasados en la humanidad frente a este tipo de aspectos. ¿Por qué? Nos seguimos agarrando por lo mismo desde hace miles de años, ¿verdad? Y no hemos avanzado ni siquiera, vuelvo y digo, el aspecto de generación de conciencia frente a lo que es el cuidado del otro, el aspecto de la superación del Estado mismo, el aspecto de, obviamente, de valorar lo que son los valores patrios y la soberanía. Y sí pensando obviamente simplemente en un aspecto de influencia y poder. Es un aspecto que preocupa, claro que sí. Más sin embargo, vuelvo y digo, esperamos que el derecho internacional Perdón, prontamente... profesor. Hay una alumna que quiere entrar, se le cortó y quiere entrar nuevamente a la Sí, clase. Y usted le sí, puede pedir. Claudia, pero sí, pero no, siempre que veo, obviamente acá me aparece en pantalla y yo le doy inmediatamente ingreso, Ah, ok. pero por el Quizás momento no no, le. no te Ah, preocupes, por el momento no, no he visto que personas estén tratando de ingresar. Siempre me sale acá en pantalla, ya les ok, doy, ok. pero por ahora no, no Bien, lo, no lo he visto, ¿listo? Así que bien, bueno, bien. no, no te preocupes, ¿listo? Entonces, el punto entonces es claro frente a lo que es el aspecto de generar conciencia frente a lo que es el aspecto del papel del derecho internacional, como digo, no solamente en aspectos diplomáticos, sino también en el aspecto obviamente también económicos, en el aspecto obviamente de guerra, o en el aspecto obviamente que vaya mucho más allá, obviamente, de lo que es simplemente un aspecto meramente diplomático y buen entendimiento. Así que, siendo así las cosas, pues son las 3:40 y me gustaría entonces ya los 20 minutos que habíamos dicho para lo que es el aspecto de debate. Entonces, tenemos dentro de lo que es nuestro orden de la clase, tenemos una pregunta. Un momento, estamos aquí, vamos a chequearla acá. Tenemos lo que es el aspecto del el disparador del debate. ¿Qué importancia tiene el factor histórico del derecho internacional en la aplicación del mismo en el mundo de hoy? Esa pregunta es la que vamos obviamente a generar el debate aquí y también sea para que ustedes hagan, por decir, su asignación, ¿correcto? Para que la desarrollen, ¿correcto? Sería la asignación para que ustedes la desarrollen, muchachos. Y obviamente hicieran, por decir así, como una especie de escrito al respecto sobre un análisis sobre el tema, sobre esa disparador del debate, en la cual sería para entregar el domingo a las 9 de la noche, ¿correcto? Y máximo 3 páginas y lo mínimo son 2 páginas a espacio sencillo. O sea, tiene que ser máximo. Ahí sí me apareció Andrea Falconi otra vez para admitir. Inmediatamente me salió, le di para que entrara. Muy bien. Em, entonces sería para domingo a las 9 de la noche, ¿correcto? Sería el plazo para desarrollar nuevamente su escrito. Ya les dije, máximo 3 páginas, mínimo 2 páginas, espacio sencillo. Y es sobre la pregunta disparadora del debate. Más sin embargo, ese es el escrito que ustedes van a montar en Moodle para obviamente ser calificado. Pero sí me interesa, obviamente, esa disparador del debate, obviamente, para que lo tengamos en estos 20 minutos restantes de la clase, obviamente, para que lo comentemos y obviamente para que, obviamente,
argumentemos sobre el punto. Bueno, entonces, abro el debate sobre la importancia del factor histórico del derecho internacional en la aplicación del mismo en el mundo de hoy. ¿Qué importancia tiene ello? ¿Listo? Así que iniciemos nuestro debate. De pronto quiero escuchar a Emily Camila Bermeo. Emily, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, perfecto. Estamos hablando sobre lo que es la pregunta disparador del debate, y es qué importancia tiene el factor histórico del derecho internacional en la aplicación del mismo en el mundo de hoy. ¿Qué opinas acerca de eso? Bueno, profe, bueno, realmente es un poco complejo esa pregunta para mí, pero digamos un poco de lo que entiendo del derecho internacional en la aplicación del mismo. Bueno, creo que hoy en día el derecho pues ha crecido mucho en el tema de... No, no, la verdad me corcha, la verdad no tengo un muy buen conocimiento sobre eso. Bueno, de todos modos fue algo de lo cual comentamos, digamos, porque lo Sí, comentamos en clase y hablamos de lo que es, obviamente, tanto el concepto del derecho internacional, lo que es el sí, aspecto, señor. obviamente, de los autores y las fuentes, y después hablamos de lo que es ese ha sido ese recorrido histórico. De todos Sí, es modos, que, qué pena, es que no alcancé a escuchar cuando empezaste a explicar, me conecté un poquito ok. tarde. Sí, Bueno, señor. entonces, espérate, entonces no te preocupes. De todos modos, vamos entonces, me gustaría a escuchar a Emilio, Emilio Valencia. Emilio, ven, dale una mano entonces de pronto a Emily, no sé, ¿qué comentarios tienes tú frente a esa disparador de debate, frente a lo que la importancia del factor histórico del derecho internacional en la aplicación del mismo en el mundo de hoy? ¿Qué opinas? Bueno, como dentro de de la introducción que usted manifestó Sí. y algunos de nuestros compañeros, el derecho internacional hoy en día y desde su inicio, yo diría, ¿no? Desde que fue conformado legalmente en la Unión, en la ONU, fue un papel importante porque desglosa los distintos órdenes jurídicos que deben tener las naciones o sus aliados. En este caso, lo que acontece hoy día o desde el año 1945 que se fundó las Naciones Unidas, es cuando se Ajá. determinaron los derechos eh, sobre las personas, sobre las naciones y sobre los demás. Entonces, eso se ha venido desarrollando obviamente, al pasar de los días y al pasar de los años, de que cada estado, cada nación se comprometa a mantener sus reglas claras sobre todo el derecho hacia el prójimo, Ujú, hacia los demás, los derechos humanos. ujú, También se menciona de que en cada carta magna de los distintos países hay derechos fundamentales. El derecho internacional, por ejemplo, nosotros tenemos el, el derecho a que no exista el genocidio, a la desaparición forzosa, cosas como esas que son importantísimas, pese a ujú, aquello que está establecido hoy en día en distintos países se sigue dando. Lástima que lo que es, voy a tomar como ejemplo Palestina, ¿no? De que si bien es cierto, ujú. en su momento las Naciones Unidas, que no se llamaban Naciones Unidas en ese momento, Ujú. abordaron ese tema, Sí. ¿no? Pero lamentablemente Ujú, eso se les va de las manos porque es un tema más de carácter religioso. Entonces no ha podido ser superado desde aquel entonces hasta la actualidad, pero los organismos internacionales como las Naciones Unidas, la propia OTAN, tienen el deber y la obligación de tratar de con su aportar con sus ideas para poder no desaparecer. Bueno, si fuera a desaparecer los conflictos palestinos, mucho mejor, pero por lo menos para apaciguar. ujú. Tanto así que se han dado Sí. muchas mesas de diálogo, se ha utilizado el derecho
perdón, la diplomacia para tratar de que esto desaparezca de por sí, pero no se ha podido hasta el momento. Pero insisto, mientras exista la voluntad de los pueblos o de los estados Ujú, para llevar adelante y que esa guerra termine, porque no hace más que violar muchísimos derechos. Los gobernantes de esos ujú. dos estados, ellos hacen caso omiso. Entonces, desde el punto de vista, confluyen muchas cosas ahí. La Total. OTAN, que es el órgano corregidor del uso de armas, Ujú, no interviene de una manera como, como debe de ser. Entonces, desde el punto de contundente. vista, para mí tiene que las potencias, los hegemones, sentarse porque a ellos sí les van a hacer caso en este momento. Tomando como ejemplo Ujú. lo que acontece en ese tipo de conflictos. Y por lo demás, Ujú. obviamente, la mayor parte de Estados o naciones sí se rige a ese derecho internacional. Total. Me encanta tu participación, Emilio. Muy bien, excelente, muy bien. Me parece muy, muy importante y hay un aspecto, un factor que me parece fundamental en el aspecto de la voluntad. Me parece importantísimo de lo que comentaste. Emilio, muchas gracias. Vámonos con Rubén Bono Yono. Por favor, Rubén, ¿cómo estás? Rubén. Bueno, ya no sé, pasó con Rubén. Rubén. Angélica Falconi. Andrea, perdón. I'm sorry. Andrea Falconi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Oh. este, para mí esta pregunta es bastante compleja porque ha de entenderse que la importancia de la historia en el derecho internacional es Ujú, fundamental. Entendamos que este sistema no es estático, no surge de la nada. El sistema internacional, el derecho internacional es evolutivo, al igual que el derecho en ujú, su eh, forma más pura. Y ha de ujú, entenderse que si el mundo actualmente no funciona o el sistema internacional, el derecho internacional, los organismos internacionales hoy en día no funcionan, es porque estos organismos se rigen bajo, bajo una historia que ya hoy en día no es la misma. No ujú, estamos en 1945, terminando la Segunda Guerra Mundial o dentro de la Primera, estamos en un contexto totalmente distinto y ese es el fallo del derecho en general. La importancia de esta dimensión histórica reside en primera instancia para mí en que es la fuente primaria de una de sus bases jurídicas más sólidas, que es la que usted mencionó, la costumbre internacional. Son estas ujú, normas no escritas, pero que obligan a los estados a obedecer. ujú, También es importante comprender que las circunstancias en las que se redactó los acuerdos, las intenciones originales de sus signatarios y estos problemas que buscaba resolver organismos como la ONU quedaron en el pasado. Los problemas ahora son distintos, de caracteres antes nunca visto, ¿no? Y por otra parte, también considero que el desarrollo histórico del derecho internacional revela esta evolución profunda en sus principios rectores. Eh, Hay un hito muy importante que me gustaría mencionar, que es el de la Conferencia de La Haya de 1899, si no estoy mal, en donde aquí ya se comienza a regular lo que son los conflictos armados o el legado de las dos guerras mundiales, y ya se empieza a hablar un poquito más de la protección de los derechos humanos. Entonces, para mí la conclusión de esta pregunta es que el derecho es evolutivo y que debería esta historia adaptarse a nuestras realidades. Y ya. Bueno, Andrea, muchas gracias por tu comentario. Me parece interesante lo que dice Andrea. Mas, sin embargo, yo creo que hay un aspecto importante y es lo siguiente. Creo que el conocer los factores históricos lo que hace es concientizar acerca de lo que ha sido este desarrollo de este derecho. Mas, sin embargo, hay una cosa que me parece curiosa y es lo siguiente. Creo que y fue algo que se dijo en clase y fue, creo que seguimos peleando por lo mismo. O sea, seguimos peleando por lo mismo, poder, territorio, dinero, influencia. Más sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Me parece que el punto es
Sí, claro, hemos evolucionado, mas sin embargo, en realidad no tanto. ¿Por qué? Hay reglas, sí, hay estamentos, hay instituciones, pero creo que hay un aspecto importante y es la conciencia. Creo que el aspecto de la conciencia y la concientización de la humanidad está bastante corta. ¿Por qué? Porque la gente no hace caso, porque la gente no se ha concientizado realmente obviamente todo lo que puede llegar a dejar un conflicto, una guerra, y tenemos de pronto instituciones de pronto que pueden tener de pronto todas las herramientas, pero la falta de voluntad, que fue un tema de pronto que de la voluntad de lo que habló Emilio, que me parece importante. Yo digo, si no hay voluntad, correcto, y no hay conciencia, podemos tener todas las normas que habidas y por haber, podemos tener todos los reglamentos, podemos tener todo el conocimiento, pero si en verdad obviamente no hay esos dos factores que me parecen importantísimos, pues vamos a seguir peleando por lo mismo. Es algo que me parece terrible lo que está pasando obviamente realmente hoy en día. Seguimos peleando igual. Estamos como, lo estaban diciendo, estamos como en el tiempo de entreguerras, ¿no? De hace ya 100 años. O sea, de lo que pasó obviamente entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Eh, Así que, pues, es preocupante porque vemos que seguimos peleando por lo mismo, más sin embargo, creo que es la ausencia de conciencia realmente. Fíjate, nomás es el hecho de ver nuevamente estos factores históricos, darnos cuenta que en realidad creo que al mundo le ha faltado conciencia, concientizarse realmente de lo que hemos avanzado y de lo que obviamente puede generar una confrontación y una guerra, ¿correcto? En Tennessee, obviamente, simplemente Putin atacó, a mí me pareció algo gravísimo cuando, digamos, vemos como Vladimir Putin atacó a Ucrania como lo mismo hizo Hitler con Polonia en el año 39, lo hizo obviamente en pleno siglo XXI, lo hizo Putin. Y se ha visto obviamente con una resistencia superante fuerte por parte de Ucrania, a máximo el apoyo que ha recibido Ucrania, pero fíjate que es eso, es, vuelvo digo, es prácticamente lo mismo, pero con un diferente paquete. Eso es lo que más preocupa frente a lo que es el aspecto. Fíjate que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y es un aspecto que siempre llama la atención. ¿Por qué? Porque veo que falta conciencia y falta voluntad de cambio para lo que es obviamente tener un estado o varios estados, correcto, que vayan en pro obviamente del progreso y el desarrollo. Simplemente se piensa en poder e influencia. Es un aspecto que preocupa bastante. No sé qué pensaría, por favor, Vivani Palacios. Vivani Palacios, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, profesor. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Pues aquí escuchando la cátedra. Me parece muy interesante el tema y sobre todo la pregunta para abrir la discusión. Sí. Yo estaba ahora sí que pensando que la importancia que tiene el factor histórico del derecho internacional radica sobre todo para conocer la evolución, ¿no? O sea, cómo inició, cómo empezó. Y lo comparo con la doctrina contractualista, en la que habla acerca de que en las sociedades desde ese tiempo remotos, las personas, los habitantes hicieron un pacto, ¿no? Invisible Ujú, para ujú, limitar las libertades a fin de garantizar una armonía y buena convivencia. Entonces, de igual manera, se dio entre las naciones, es mi forma de pensar, ¿no? En un ujú, inicio, pues no existían las naciones como tal, solamente territorios. Sin embargo, pues hace cientos de años, hace siglos existían guerras. Digo, no es que ahorita no exista, ¿no? Pero pues en aquellos tiempos, pues en que no había comunicación ni muchos otros factores, ¿no? Como ahorita existen, eh, ujú. pues se vieron en la necesidad de buscar aliados y en la necesidad de asegurar que otros poblados no los invadieran. Entonces creo que ese es el origen y pues de esa manera,
han venido cambiando conforme a las circunstancias. Mm, ok, bueno, perfecto, bueno, muy bien. Muchas gracias, Vivani, muchas gracias, muy interesante obviamente tu punto, claro que Sí, sí, muy gracias, bien. maestro. No, excelente, sí, bueno, muy bien, muchas gracias. Vámonos nos acompañan desde Chile también. Y sí, claro, ven, te estoy dando Sebastián Alogo. Sebastián, ¿cómo estás? Tú eres el que está como Infinix X6525. ¿Cómo estás, Sebastián? Ya. Sebastián, ¿cómo estás? Sí, sí, buenas noches. Estoy bien. Claro, Bueno, soy yo, el Delfín, pero el problema sí, ahora mismo está en que usted me ve, pero no le veo a usted. ¿no me ve a mí? Yo estoy acá con la cámara y todo. Claro, un momento. Parece que he tocado en algún lugar en el que el teléfono ya no me da acceso. Estoy intentando visualizar con usted, pero no. A ver, Dios mío. ¿ya puedes? Eh, Voy intentándolo porque al parecer no le Ujú. veo. Usted es el que me ve. Sí, o sea, no aparece tu cámara, aparece simplemente la ventana que dice Infinix X6525, pero no apareces tú. Claro, porque tampoco le estoy viendo a usted y no sé por qué, no sé cuál es el problema. Oh my God. Bueno, de todos modos, sí te estamos escuchando y entonces si quieres nos comentas sobre, bueno, ¿qué opinas obviamente sobre la pregunta disparador de debate? ¿Qué importancia tiene el factor histórico del derecho internacional en la aplicación del mismo en el mundo de hoy? ¿Qué opinas tú? Bueno, para ser sincero, yo estoy creyendo que eh, en el derecho internacional a mí no está funcionando. Yo estoy creyendo que la diplomacia entre instituciones tanto de estados como de países ya no está funcionando, porque primeramente estamos viendo lo que está pasando en Gaza y con Israel. Estamos Ujú, viendo lo que está pasando con Rusia y con Ucrania. ujú. Y el mundo solamente está solo para hablar y hablar y mucho hablar y mucha diplomacia y muchas reuniones internacionales y la gente se está muriendo. Es que yo estoy viendo que la diplomacia ha muerto. Ujú. Por mí solo tendría que estar reinando el diálogo y que a través de ese diálogo se podía estar llevando soluciones. Pero estoy viendo que el mundo ahora mismo se ha vuelto en intereses personales, en intereses interinstitucionales, de tal forma de que ahora mismo reina la ley del más fuerte. Ajá, total. Entonces, yo, sinceramente, en mi opinión y en punto de vista, yo no estoy viendo que Ujú, esté funcionando tanto la diplomacia internacional. ujú. El, y no hace falta ser tan inteligente para darse cuenta de las cosas. Sí. Estamos viendo las cosas, es que, y sinceramente, se está utilizando, hasta sobre todo, se está utilizando el hambre como una arma de guerra. Ujú. Y lamentablemente es una situación en la que el mundo no quiere darse cuenta. Estamos mirando por otro lado, estamos buscando formas para que la diplomacia pueda funcionar, pero estamos Ujú. viendo también de que las cosas no van al punto en el que tenían que estar yéndose. Sí. Entonces, que claro que en diferentes maneras debería ser así, debería ser que entre diálogo nos quedemos en, ¿cómo se dice?, en contextos ¿cómo se dice?, en problemas, en asuntos de hermandad de país a país, Ujú. para, a menos para darse cuenta de las cosas y para tener conciencia de humanidad. Ok, hay una cosa importante que Entonces, tú comentas. Ven, discúlpame, Sebastián, qué pena contigo. Hay una cosa que me parece que estás confirmando algo de lo que se estaba comentando ahorita y es cuál, el aspecto de la ausencia de conciencia y voluntad por parte para lo que es el aspecto de aplicación del derecho internacional. Como se dice, todo está obviamente servido para ser aplicado, más sin embargo no se hace mayor cosa. Estoy de acuerdo con que el aspecto sí, o sea, las cosas saltan a la vista, como lo dijiste.
es fácilmente verlo. Mas, sin embargo, fue, como digo, una organización como la Organización de Naciones Unidas, que lo que hace obviamente es para que mantener la paz, y creo que en el mundo no hay nada de paz. Así que creo yo que falta ese aspecto de concientizante, y obviamente voluntad para las personas de pronto que tienen la capacidad obviamente de tomar decisiones en los grandes organismos multilaterales, ¿verdad? La tomen, ¿correcto? Mas, sin embargo, al parecer hay muchas personas de pronto que tienen la oportunidad pero no la aprovechan o no lo hacen. Y eso es preocupante, ¿por qué? Porque hace que obviamente una humanidad entera obviamente pase situaciones difíciles. Así que vuelvo y digo, creo que ese aspecto, creo que un residuo pedagógico importante de la sesión de hoy es ese aspecto. Podemos tener obviamente reglamentos, reglas, tratados, etcétera. Mas, sin embargo, el aspecto que no haya una voluntad o no haya una concientización real de lo que se está haciendo o de lo que podemos llegar a hacer, obviamente puede llevarnos a situaciones de muchas dificultades, ¿correcto? Así que bueno, Sebastián, muchas gracias. Muchachos, el tiempo es supremamente rápido, son las 4:03 de la tarde ya, así que no sé, de pronto por escuchar de pronto dos residuos pedagógicos. ¿Qué les quedó de esta clase para la vida? ¿Qué les quedó, digamos, de la sesión, correcto? Ya para terminar, entonces, no sé quién nos quiera comentar. De pronto, Emily, por favor, nos comentarías tu recibo pedagógico. ¿Qué te quedó de la sesión de hoy? Emily Bermeo. Bueno, sí, señor. Bueno, gracias pues a los comentarios de mis compañeros. Ya entendí un poco sobre el tema, estaba un poquito oída. Y bueno, lo del derecho internacional, pues entiendo que lo que vivimos hoy en día, de tantas batallas, de lo que hoy se maneja el tema de los sistemas que se divide como en el tema de educación, en el tema de salud, que en todo, pues obviamente está el derecho y que en muchas ocasiones no hay justicia o lo que nosotros queremos, ¿sí? Ujú, Siendo así, pues yo diría que un ejemplo claro, pues, de esto sería como el tema de la Segunda Guerra Mundial, lo que tú hablabas, que es un hecho histórico, donde surgieron, pues, el tema de la ONU, y que, pues, que hoy son fundamentales, pues, para la paz mundial. Gracias a usted, profe, pues, por la explicación, por todo sobre esta clase. Realmente, pues, es muy fundamental y muy importante que nos explique sobre estos temas, pues ya que en mi caso no tenía muy claro sobre este tema del derecho internacional. Así que, ujú. pues, ese es mi concepto. Muy bien. Emily, muchas gracias a ti por tu recibo pedagógico. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande para ti. Vamos a Bueno, terminar. señor. No, muchas gracias a ti. Bueno, y terminemos, yo creo que, bueno, no sé, de pronto Raquel, Claudia, ¿nos quiere comentar algo? Recibo pedagógico, ¿qué te quedó de esa sesión? Con lo que he escuchado, para mí el derecho internacional sirve para la evolución de los estados, bueno, en base a los principios de unión y paz que estén conformados para mantener la paz en sí del mundial. Eh, Ujú, bueno, tendrían que estar en consentimiento, en acuerdos, eh, para que todos puedan acordar estar eh, para avances de las normas y para que mantengan la sociedad y que todos los ciudadanos tengamos una igualdad, ujú, todos los derechos sean para todos iguales, ¿no es cierto? Porque hoy en día hay una desigualdad, como dijo ujú, un compañero, ujú, este, que no existe, o sea, para algunos sí, para otros no. Es como que un poco en desigualdad, ¿no es cierto? No está eh, tan equiparado los derechos como, y, y bueno, creo que es, como dice, que las normas están para unos y para otros, quizás están, pero no las hacen cumplir o, bueno, esa es mi forma de ver las cosas. Bueno, muy bien, Claudia, muy bien. Muchas gracias por tu recibo pedagógico. Bueno, Gracias. no, gracias a ti. Bueno, y bueno, muchachos, creo ya es tiempo. Pasó muy rápido el tiempo, creo que pasó bastante rápido. Quiero agradecer a todos, obviamente, a Claudia por tu colaboración constante, obviamente.
tanto también por tu recibo pedagógico. Quiero agradecer nuevamente a Gracias. todos que están aquí, Muchas obviamente gracias. por tu participación. Emilio, muy chévere también tus conceptos, así que muchas gracias por tu participación, estuvo muy buena. Andrea también, supremamente interesante, correcto. Emily también, correcto. También tenemos a Andrea Falconi, claro que sí. Y Angélica también. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y por favor, queda entonces para que hagan el escrito, por favor, ya lo hemos comentado. El escrito entonces sería para mandarlo, para subirlo al Moodle, ¿correcto? Y sería sobre la pregunta disparador del debate, ¿correcto? ¿Qué importancia tiene el factor histórico del derecho internacional en la aplicación del mismo en el mundo de hoy? Así que por favor, para que entonces desarrollen su escrito, máximas 3 páginas, mínimo 2 páginas, a espacio sencillo, y lo suben al Moodle. El plazo es domingo 9 de la noche. ¿Listo? Entonces, estaré atento obviamente al leer sus escritos y bueno, les quiero agradecer a todos obviamente por su atención. Vivani también, muchas gracias, Vivani Palacios. Muchas gracias también a ti por tu participación. Bueno, y también a Sebastián. Sebastián, muchas gracias a ti también por la participación. ¿Listo? Así que muchas gracias para todos, un abrazo grande y una feliz tarde. Cuídense Muchas mucho. gracias, profesora. A usted también. Muchas Igualmente, gracias. profe, hasta luego. Hasta luego, que estés bien. Chao, chao. Un abrazo para todos. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao. Un Gracias. besito. Ok, hasta luego. Chao, chao. Gracias, profesor Bermúdez. No, con mucho gusto, José. Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Para el deber, Emilio escribió. Claro, sí, total. ¿Emilio está? No sé si está Emilio. Sí, 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 aquí estoy. Emilio, ¿cómo estás? Es que está viendo ahorita, ya antes de cerrar, me quedé viendo el chat y hacer la pregunta. Claro que sí, con mucho gusto, claro. Totalmente válido, me encanta. Así que dale y bueno, me encantaría leer ese escrito. Bueno, Listo, voy a recoger los criterios e impresiones de muchos eh, escritores y entendidos en relaciones sí, claro, y armas un escrito bien chévere. internacionales. Perfecto, me parece súper, claro que sí, totalmente. Listo. Muchas gracias, Emilio, un abrazo. Chao, que estés bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Listo. Vale, bueno, muchas gracias para todos, un abrazo. Un abrazo, doctor. Que estés bien, Claudia, gracias por todo, un abrazo. ¿Usted pudo lograr grabar la clase? Sí, la clase se grabó, correcto. Ah, bien, 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 porque yo la grabé por las dudas. Entonces, sí, Grabando está bien. y paramos, listo. Ya ¿Usted detenemos. la grabó? ¿Se le guardó? Ya, sí, voy a guardarla y ahorita te la envío. Tengo que salir pita Bien, ahorita por una. Entonces, buenísimo. Que tenga buenas tardes. cuídate mucho, un Excelente abrazo. clase. Chao, chao. Chao, hasta Muchas gracias. luego. Sí, un Un gusto. abrazo. Ok, chao. Excelente. Ok, chao, chao. Gracias.